para Rumbo Colectivo y quiero darles la mayor de las bienvenidas a esta clase abierta. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. La Escuela Teresa Flores es un espacio de formación política y ciudadana organizada por el Frente Amplio, su Secretaría de Formación y Unidad de Género. Me mutearon a mí también. Perdón, como les mencionaba, la Escuela Teresa Flores es un espacio de formación política y ciudadana organizada por el Frente Amplio, su Secretaría de Formación y Unidad de Género, en conjunto con los Centros de Pensamiento Rumbo Colectivo y Nodo 21. En el desarrollo de la escuela hemos tenido una serie de clases como bajo el formato de módulos, con participación tanto con espacios de discusión tanto teóricos como prácticos, y con posterioridad a estas clases tenemos ahora la oportunidad de atender a dos clases magistrales. La del día de hoy será la primera de ellas y la segunda clase magistral tendrá lugar la próxima semana. La que nos convoca el día de hoy lleva por título Auge de los gobiernos autoritarios en Latinoamérica, lecciones para las democracias del siglo XXI. En esta clase buscaremos desentrañar las razones del atractivo electoral, de los liderazgos políticos de derecha, y buscaremos también identificar lugares, espacios y medidas para enfrentar a estos discursos antidemocráticos. En el día de hoy, nuestra invitada, que va a impartir esta clase magistral, es la doctora Talita Tanjait, oriunda de Brasil, politóloga e investigadora, miembro del directorio de Rumbo Colectivo, profesora asistente en el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago y chair del Comité Directivo del Grupo Permanente sobre Política Latinoamericana del European Consortium for Political Research. La profesora Tanjait es especialista e investigadora en el área de la política comparada, especialmente en temas relacionados con los partidos políticos y las democracias en América Latina. Entonces, estamos muy orgullosos de poder contar hoy con su exposición. Los dejo a todas y a todos con la profesora Tanjait. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a Jacinto por la presentación, a Rumbo Colectivo. También soy parte del directorio de Rumbo Colectivo y creo que hay una tarea muy importante desde la izquierda, desde los progresismos, que es reflexionar sobre los desafíos contemporáneos, pero también buscar Oye, y pues, recuperar ¿es nuestros Victoria? vínculos transnacionales. Entonces, Perdón, te yo como interrumpo un segundo, les pido a las participantes de la conversación que cierren los micrófonos, así no escuchamos las conversaciones. Gracias, Jacinto. Y también tratar de recuperar y construir nuestros vínculos transnacionales. Y ahí yo voy a hacer una muy breve actualización, que ya no estoy en la Universidad Alberto Hurtado, pero viví un par de años en Chile, ahora ya vivo de nuevo en Brasil y soy profesora en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Así que, pero siempre sigo con mis vínculos, entonces es muy común que cuando tengo que hacer charlas en Chile o con personas de Chile, que aún se hace esta confusión y sigo teniendo mucho cariño a la Universidad Alberto Hurtado y a mis estudiantes de allá. Bueno, voy a compartir una presentación. A ver, ¿dónde estará eso? Un minuto. No me está. No. Ah, creo que acá. ¿Dónde es que puedo poner en pantalla, Liena? A ver. Ya, creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, súper, perfecto. Eh, entonces, la idea que tengo hoy día, cuando me pidieron para hacer esta clase, para impartir esta clase, yo pensé en compartir con ustedes algunos de los hallazgos que tenemos sobre el auge de la ultraderecha en América Latina
y sobre las ideas y los votantes de la ultraderecha en América Latina. Desde hace 2022 estamos haciendo una serie de investigaciones sistemáticas sobre este campo político en la región, en el Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha, y creo que tenemos resultados importantes para difundir y para compartir en el Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha. De hecho, como el director del laboratorio es un profesor de la Universidad Católica de Chile, Cristóbal Rovira Wasser, y creo que vale mucho la pena ver los estudios y los diagnósticos empíricos que se está sacando de la situación chilena. Pero bueno, ahí ustedes tuvieron elecciones el domingo y vienen 4 semanas difíciles. Y yo sé que son 4 semanas difíciles, no porque llevo muchos años estudiando la política chilena o porque estudio la ultraderecha desde una perspectiva comparada, sino porque ya estuve ahí en esta situación como brasileña y como una persona que vivía en Brasil en 2018, que fue el año de la victoria de Bolsonaro acá. Y antes de empezar, lo que quería compartir un poco, algunas palabras muy breves de la situación en este año, porque estaba armando la clase de hoy y estaba pensando en eso. Y si alguien tiene alguna cuestión, puede levantar la mano y podemos ir hablando y reflexionando de un modo colectivo. Y ahí yo estaba mirando los resultados de las elecciones chilenas del domingo, en especial de las presidenciales, y me acordé de cómo nosotros, acá en Brasil, terminamos la primera vuelta de las presidenciales de 2018. ¿Se puede ver cuando las láminas pasan? ¿Alguien me puede decir que sí o que no? Sí, 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 se puede ver. Ok, gracias, Jacinto. Y digo esto porque si uno mira la situación brasileña, este es el resultado de la primera vuelta. O sea, hubo un momento que Bolsonaro tuvo a punto de vencer las elecciones en primera vuelta y terminó con 46% de los votos, lo que significaba una victoria muy expresiva para una candidatura que salía por primera vez a la presidencia. Y es claro que un resultado así es muy desolador, nos trae mucho desespero al final, para hablar con mucha honestidad, pero también hay que buscar alternativas para dar la pelea en la segunda vuelta y en las semanas que hay para dar estas peleas desde el punto de vista, desde una mirada de la competencia política y electoral. Y me gustaría compartir un poquito lo que hicimos acá en Brasil, donde se hizo una campaña que creo que fue una campaña muy importante, incluso para después armar la oposición democrática al gobierno de Bolsonaro en los años 2018-2022. Vira voto quiere decir cambia el voto, o sea, ir en búsqueda de los indecisos y buscar cambiar el voto de los indecisos. El candidato en esta época del progresismo era Fernando Haddad, que hoy día es un ministro de Lula. Y esta fue una campaña muy, muy, muy masiva que se hizo, no solamente en las redes sociales, pero fundamentalmente en las calles. Y esto se hizo en las calles de muchas maneras. Uno de los modos que se hizo eso fue justamente llamando a la gente a compartir, a conversar, o sea, a compartir un café, una torta, eh, y a simplemente a dialogar con la población en los más distintos lugares y ciudades del país. Y luego lo que se hizo fue también insistir en los modos tradicionales del progresismo, de militancia y movilización, que fue
insistir en las movilizaciones masivas de apoyo a nuestro proyecto político. Entonces, esto fue una movilización que se hizo como 3 días de la segunda vuelta. No sé si alguien conoce Río, pero esos son los Arcos da Lapa en el centro de Río de Janeiro. Y aunque Bolsonaro venció estas elecciones, yo creo que lo que se hizo en esta segunda vuelta en Brasil fue muy importante para la construcción de la oposición democrática, para la construcción de las fuerzas políticas que finalmente lograron derrotar Bolsonaro, no solamente electoralmente, pero también políticamente, y que al final, juntas, esto fue una consigna que se hizo para los 4 años del gobierno Bolsonaro en Brasil, que se decía: nadie solta la mano de nadie, o sea, vamos a seguir construyendo acuerdo, diálogo y futuro y victoria, porque hay que recordar que la política de la ultraderecha es una política de muerte, y, y que posibilitó al final una victoria electoral y política del progresismo de nuevo, y que posibilitó que al final regresemos al poder con el pueblo acá en Brasil. Y les dejo esta foto, que creo que es una foto de esperanza en un contexto que yo sé que puede ser un contexto de desesperanza, pero con mucho cariño desde un lugar donde de verdad pasamos provaciones muy duras, por un golpe parlamentario, por una cárcel injusta del actual presidente Lula, pero recuperamos el poder y seguimos en la batalla en contra de la ultraderecha, porque al final, como militantes de izquierda progresista, esta no es una lucha de las elecciones, sino que una lucha de nuestras vidas. Entonces, quería hablar esto primero para ustedes. Pero volviendo al tema de nuestras clases, que es justamente pensar este auge de las ultraderechas en América Latina, eh, ¿y me entiende bien? ¿Acompañan mi español un poco brasileño? Sí, todo bien. Todo Ya, bien, gracias. perfecto, Sí, muchas bien el gracias. portuñol. Para entender bien lo que representa la ultraderecha en términos de definición teórica, de definición analítica, nos parece importante definir dos familias, ¿cierto?, dentro del campo político de la derecha. De un lado, la derecha convencional; de otro lado, la ultraderecha. La derecha convencional es esta familia de derecha que se caracteriza por posiciones programáticas más bien moderadas y por una relación de lealtad hacia el sistema político favorable a la democracia liberal. Cuando pensamos en una figura de ultraderecha en el mundo, pensamos en la figura de la ex primera ministra de Alemania, Angela Merkel, una figura del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, que si bien era de derecha, tenía una postura moderada, incentivaba en el Parlamento el diálogo, la producción de consenso y la construcción de gobernabilidad conjunta entre las distintas fuerzas políticas. Pero si pensamos en la ultraderecha, pensamos en un otro escenario, en un otro contexto. Es una fuerza política marcada por posiciones programáticas radicales y por una relación de semi-lealtad o de deslealtad al sistema político, es decir, contraria a la democracia en su versión liberal. Hoy día hay muchos ejemplos de estas figuras en el mundo. Creo que el ejemplo más notorio y visible es el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, y de un caso donde la ultraderecha incluso ha caminado cada día más para el extremismo, para el radicalismo, si es que eso es posible. Algo que me parece que es importante, hablando de una discusión latinoamericana, es justamente pensar en cómo estas dos derechas interactúan
y si es que hay límites que diferencian a estas dos derechas. Y en este sentido, creo que es importante preguntar sobre el compromiso democrático de la derecha convencional. Y esta es una pregunta que me parece muy importante de hacer para el caso chileno y para cómo la derecha convencional se está portando en esta segunda vuelta, y también sobre la normalización de las ideas de la ultraderecha por la derecha convencional, es decir, cuando el programa político de la ultraderecha deja de pertenecer solamente a sus líderes y partidos y llega también a la derecha convencional. ¿Cómo pensar entonces la emergencia de la ultraderecha a partir desde una perspectiva global? La literatura en general identifica cuatro olas de ultraderecha en el mundo. La primera ola es la ola del neofascismo, ahí del periodo de 45 a 55, justo después del posguerra y de la derrota del fascismo y del nazismo, donde actores políticos de ultraderecha, justamente porque sufrieron una derrota, son débiles, nostálgicos, reaccionarios y no tienen expresión, no tienen organización política eh, y electoral. La segunda ola, que es la ola de los llamados populismos de derecha, ahí de los años 55 a los años 80, es una ola que es marcada por un primer ascenso de actores de ultraderecha, donde estos actores ascenden, logran tener algún tipo de repercusión, de visibilidad, de fuerza electoral, pero en general desaparecen. O sea, tienen mucha dificultad de arraigarse en los distintos contextos nacionales. Quizás el único ejemplo de un actor de ultraderecha de esta época que fue resiliente es el ejemplo de Francia con Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen y la Frente Nacional, que es un partido que surge en esta época y que está presente hasta hoy con mucha fuerza en el contexto francés. La tercera ola, que es una ola muy relevante, es la ola donde la ultraderecha empieza a consolidarse. Esta tercera ola, la ultraderecha aún es un fenómeno marcadamente europeo, ¿cierto? Entonces, actores de ultraderecha son una novedad, son desafiantes, son nuevos y en un contexto de malestar ganan espacio por eso y logran avanzar en términos políticos y en términos electorales. Pero aún así, este avance es un avance muy restrito a Europa. Y ahí llegamos a este paso de la tercera a la cuarta ola, que es la ola de la actualidad, que empieza en los años 2000 y que es marcada por el ascenso global de la ultraderecha, ¿cierto? Donde actores de la ultraderecha son naturalizados, normalizados y pasan a estar presentes en sistemas políticos, sistemas democráticos diversos alrededor del mundo. Hubo un periodo donde varios de estos países aún eran considerados democracias, donde la ultraderecha llegó a estar en las principales democracias del mundo y donde por eso la ultraderecha llegó a gobernar un cuarto de la población mundial, que es cuando estuvo en el poder al mismo tiempo en Brasil, Estados Unidos, India y Rusia. O sea, esto es para comprender la relevancia del fenómeno. Allá, al lado, yo puse una imagen que fue una imagen que puso Milei, subió en sus redes sociales cuando venció las elecciones presidenciales en Argentina y creo que da cuenta de este carácter global y del carácter transnacional, porque hay que pensar que estos actores son actores transnacionales, se reúnen, intercambian experiencias, captan plata, recursos financieros en conjunto, entonces no se puede pensar el fenómeno de la ultraderecha de modo aislado, sino que como una trama transnacional.
Entonces, ¿cómo pensar, una vez que la ultraderecha es un fenómeno global, cómo pensar la ultraderecha en América Latina? Primero, yo creo que es muy importante pensar en la relevancia de Donald Trump, ¿cierto? Entonces, la elección de Trump en 2016 en Estados Unidos viene a fortalecer un ecosistema de ultraderecha en las Américas. Ejemplo de esto es la transnacionalización del Comité de Acción Política Conservadora, de la red política por los valores de la cual Cast fue presidente, de la Atlas Network, del modo de campaña política de Steve Bannon y de su llegada en América Latina. Cuando interpretamos la llegada del fenómeno a la región, pensamos en un conjunto de temáticas, ¿cierto?, relevantes para esta llegada. Primero, el ocaso del ciclo progresista de la Marea Rosa, ¿cierto? Y aquí en especial el fin del boom de las commodities y los límites que el fin del boom de las commodities impuso para los gobiernos de izquierda en términos de políticas de redistribución de renta y de movilidad social y económica. Segundo, en los nuevos temas que politiza la ultraderecha, saliendo del debate socioeconómico estricto de la distinción Estado-mercado y llegando al debate sociocultural, temas morales y punitivistas. Tercero, la desinformación, que actúa de un modo muy relevante en las campañas electorales de la ultraderecha y las redes transnacionales. Ahora bien, yo creo que es muy importante porque en general cuando pensamos en el ascenso de la ultraderecha culpamos al progresismo y a la izquierda. Creo que es importante decir que el ascenso de la ultraderecha está directamente relacionado a la inhabilidad de la derecha convencional de contener ideologías extremistas y radicales de sus primos de ultraderecha, ¿cierto? Y esto en gran medida por la inhabilidad de la derecha convencional de tener un programa político que apele a sectores amplios del electorado y no solamente a sectores circunscritos a determinadas élites de sus países. Y esto es lo que se vio y lo que se está viendo en América Latina, ¿cierto? No es que en Brasil hubo una segunda vuelta entre la ultraderecha y la derecha convencional. No es que en Argentina hubo una segunda vuelta entre la ultraderecha y la derecha convencional. Es que hubo un cambio de guarda donde la ultraderecha desplazó a la derecha convencional. ¿Y cómo pensar a estos actores políticos en América Latina? Este es el escenario que tenemos hoy día, ¿cierto? De donde la ultraderecha está organizada en términos electorales. No estoy acá hablando de activismo social, sino que en términos electorales. Y ahí tenemos tres tipos. Una ultraderecha que estuvo o está en el poder, Brasil, El Salvador y Argentina. Una ultraderecha que estuvo en coalición, Uruguay, con Guido Manini Ríos, referente de la ultraderecha uruguaya, que dejó la coalición porque el campo de la derecha perdió las últimas elecciones en Uruguay, y una ultraderecha que está en la oposición hasta ahora, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, en Perú, Cast, ustedes conocen bien, María Fernanda Cabal, senadora colombiana, que es la semilla de la ultraderecha colombiana, Jair Bolsonaro, que estuvo en el poder y está en la oposición. ¿Y cómo pensamos la trayectoria ideológica y organizativa de estos actores? En términos organizativos, tenemos casos de creación de un nuevo partido o coalición política, El Salvador, Argentina y Uruguay, nuevas ideas, creación de Bukele, La Libertad Avanza, creación de Milei y Cabildo Abierto, creación de Manini Ríos, del cual Cabildo Abierto es el partido menos exitoso,
Es una ultraderecha que en la segunda elección que participa no se consolida, disminuye, entonces que tiene su existencia amenazada. Tenemos casos de apropiación de un partido político que existe y la ultraderecha toma este partido, el Partido Liberal en Brasil y la Renovación Popular en Perú. El caso de Chile es el caso de fragmentación de la derecha convencional, o sea, Kast sale de las élites de la UDI y creación de un nuevo partido político para finalmente tenermos el caso de transformación de la derecha convencional en la ultraderecha, que es el caso de Colombia con el centro democrático. ¿Sí, Rocío? ¿Tiene la mano? Sí, ahí sí, levanté la mano porque me llama la atención como en los análisis, sobre todo en el caso de Brasil, como la relación de los partidos o de la ultraderecha con el movimiento evangélico, que es una cuestión que aquí también ocurre y que ha ocurrido también en la Argentina y en otros espacios. Ya en Brasil el caso está más estudiado y hay hasta un documental que está en Netflix, que es el trópico, si no me acuerdo bien cómo se llama, el trópico, no sé, el apocalipsis en el trópico creo que es. Claro, sí. Y cómo de alguna manera esto es conservadurismo en el fondo de la derecha, que era una derecha católica relacionada también con movimientos extremos también de la Iglesia Católica, el Opus Dei, entre otros, se deslinda, ¿no? Como también de esta mirada de la teoría de la liberación, etcétera, y pasa también a apropiarse a una cuestión mucho más de ultra, precisamente con los evangélicos. Quizá en Brasil el caso es mucho más grave que lo que está ocurriendo acá o que lo que podría ocurrir, pero está claro que nosotros no tenemos un acercamiento a los evangélicos, por ejemplo, es un espacio donde el progresismo no ha conseguido llegar. Y también me pasa que la Argentina está relacionado también con el mundo judío, y con la ultraderecha relacionada también con ese mundo. Entonces, me llama la atención como falta, o siento que de alguna manera nosotros no hemos sido capaces tampoco de abordarlo políticamente, pero que también tenemos mucho que aprender ahí porque se está generando un discurso de odio, inclusive hacia los espacios progresistas, hacia las mujeres, disidencias, discapacidades, etcétera. Entonces creo que también ahí es una cuestión importante de observar. Gracias, Talita. Perfecto, muchas gracias por este comentario, Rocío. Yo justo voy a pasar a hablar de esta temática, así que no te voy a responder directamente, pero voy a aprovechar para que hablemos del tema también. Y si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Espero que vean, no soy tan buena para el Zoom. Después de la pandemia lo dejé, eh, pero espero que vean o me cuenten ahí. Y es justamente porque pensamos entonces en estos liderazgos, ¿cierto? Y en el nivel de poder político que hay, en el caso de las trayectorias organizativas, para finalmente llegar en la ideología de la ultraderecha. Y acá yo puse los estudios de caso que tenemos de la ultraderecha en América Latina y de las temáticas que nos parecen importantes de investigar. Y en este caso estamos muy amparados en la literatura global sobre la ultraderecha, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las temáticas que nos interesa ver? Antimigración, conservadurismo moral, identidad política negativa con relación a la izquierda, liberalismo económico, negacionismo climático, populismo y punitivismo penal. ¿Qué cuando pensamos en la politización de estas temáticas por parte de la ultraderecha? Vemos que hay dos temas que son compartidos por la diversidad de la ultraderecha latinoamericana: el conservadurismo moral y el punitivismo penal. Los otros temas no son compartidos por toda la ultraderecha, hay diferencias, estos son
¿Y qué queremos decir cuando hablamos de estas temáticas, cierto? Ahí, cuando pensamos en conservadurismo moral, pensamos en la oposición a políticas de igualdad de género y reconocimiento LGBT. Y en este caso, es muy importante pensar en este vínculo religioso que la ultraderecha hace eh, con el conservadurismo católico y con las iglesias evangélicas por medio de, del conservadurismo moral y de algunos espantapájaros, como la ideología de género, la idea de educación sexual integral en los colegios y todo más. Ya te paso la palabra, Valentina, solamente para terminar eso. Tenemos el punitivismo penal con la defensa de políticas mano dura, que es fundamental para el vínculo que la ultraderecha hace con las fuerzas de seguridad y con las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, con la institución militar, y aquí estamos pensando policía y ejército, el uso muy presente del populismo y de identidades políticas negativas con relación a la izquierda, retórica anti-establishment, con enfoque en partidos de izquierda y sindicatos, ideas de anticomunismo, de antichavismo, en el caso de Brasil de antipetismo, en el caso de Argentina antiperonismo, liberalismo económico que está relacionado a la defensa más o menos enfática de una economía de libre mercado y del neoliberalismo, el negacionismo climático que viene como un tema emergente y la peculiaridad chilena con la cuestión migratoria. ¿Sí, Valentina? Hola, ¿cómo estás? Aquí sí está la pantalla. Tengo dos preguntas. Una es, pero desde el desconocimiento, ¿por qué en la lista no está Noboa de Ecuador? Que, o sea, tal vez ellos siguen inscritos como una derecha más tradicional, pero quería saber cuál es tu opinión al respecto. Y lo segundo, a propósito de la planilla que presentaste delante sobre la ideología, mi pregunta es por qué, además del conservadurismo moral y el punitivismo penal, el liberalismo económico no aparece también como algo transversal, considerando de que, pero esto dicho desde no conocer en detalle los estudios que tú estás presentando, pero uno tendería a pensar que las políticas como más proteccionistas son más bien como, es decir, distintas al liberalismo económico acérrimo, son más bien potestad de las ultraderechas en potencias económicas, ¿no? Como Estados Unidos o como lo que hacen algunas derechas en Europa o lo que ocurre en Rusia, pero uno tendería a pensar que en América Latina las ultraderechas están más o menos obligadas, todas, a una agenda económica de profundización neoliberal. Entonces, esa es mi segunda pregunta. Muy buenas preguntas. Muchas gracias. Hay dos puntos. Sobre el punto de Novoa, te agradezco la pregunta en verdad, porque cuando hicimos este estudio por primera vez, Noboa no era presidente. Entonces no pudimos contemplarlo ahí. Pero creo que es muy pertinente contemplar el caso ecuatoriano, si bien Noboa viene de una tradición de la derecha mainstream, contemplar el caso para investigar en qué medida, sobre todo por la cuestión del punitivismo penal, ¿cierto? Y de la adopción de políticas mano dura, en qué medida Noboa serviría como un caso de derecha convencional, o si ya es un caso de ultraderecha. Ahora, yo creo que hay un punto importante también, que es algo que observamos en América Latina, que es que los límites de estas categorías de derecha convencional y de ultraderecha muchas veces son difíciles de operacionalizar en América Latina, porque hay un proceso de radicalización de la derecha convencional, ¿cierto? Entonces, lo que observamos en Brasil, por ejemplo, es que gran parte de la derecha convencional hoy día es parte de lo que es la ultraderecha. O pensemos en Argentina, en el caso de Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad de Milei y fue candidata por el Partido Propuesta Republicana
el partido de Macri de derecha convencional. Y eso está pasando en Chile también, ¿cierto? En el momento que Evelyn Matei hace una campaña súper radicalizada y que apoya a José Antonio Cast una hora después, menos de una hora después, 10 minutos después que salieron los resultados electorales. Eso creo que es una cuestión difícil también para América Latina en términos de operacionalización. Sobre la temática del neoliberalismo, tú tienes toda la razón. Me olvidé de mencionar que es el siguiente. El neoliberalismo es una temática en todos los países, con la excepción de El Salvador. Y yo creo, acá no tengo pruebas empíricas, pero creo que parte del éxito de Bukele está asociado al hecho de que no es neoliberal. Entonces, que está haciendo políticas en términos de políticas de derechos sociales, de ampliación de renta, políticas que en alguna medida son redistributivas, no tiene un programa económico neoliberal y que propone privatizar. Pero todos los demás sí tienen algo. Ahora, tienen en distintas intensidades. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, es muy difícil de ver un neoliberalismo ahí. Aunque hay, es un neoliberalismo muy tímido. En el caso de Chile, es un neoliberalismo clásico y estructurado. Yo estuve analizando el programa de Cast en términos de ideología neoliberal y está todo ahí, ¿cierto? Milei transcende al neoliberalismo y Bolsonaro también es neoliberal. Entonces, este programa hace parte de estos tipos y yo creo que eso es un problema para ellos, porque el neoliberalismo es impopular en América Latina, aún es impopular. Y yo creo que parte de la derrota de Bolsonaro está vinculada a la cuestión neoliberal. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Y claro, El Salvador y Uruguay son países que además son como pequeños comparativamente con los demás Claro, estados latinoamericanos que tienen otras obligaciones y están insertos de otra manera como en el mercado internacional, como tienen otro rol. claro, sí, un otro tipo de inserción también. Y de tradición, o sea, en Uruguay el consenso neodesarrollista es muy fuerte, el consenso estatista. En Chile el consenso es neoliberal, ¿cierto? Entonces también hay estas diferencias a depender de las trayectorias históricas de los contextos nacionales. ¿Sí, Alfonso? Mm, Hola, muy buenas tardes. Una consulta. Eh, bueno, abordando el tema del neoliberalismo, centrando más que en la situación nacional, eh, en el caso en una eventual triunfo de la extrema derecha, se podía, bueno, contemplando el plan de gobierno, se podía reconsiderar ¿cómo se llama? Una institucionalización del neoliberalismo. O sea, ejemplo, porque en estos 4 años con el presidente Gabriel Boric hemos tenido un programa de, entre comillas, social, ¿no? Una programática social, pero con todas las reformas que conlleva, no sé, el tener un presidente de extrema derecha, se mitigarían en ese sentido, ¿no? Mm, Claro. Yo creo que eso es un riesgo muy, muy, muy presente. Voy a avanzar un poco que te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Brasil y en Argentina. Yo creo que eso es un riesgo. Ahora, esto depende mucho de la correlación de fuerzas también, ¿cierto? No solamente de la correlación de fuerzas a nivel parlamentario, sino que a nivel societal y en el mundo social también, porque en muchos contextos no hay posibilidad de implementar de modo tan integral un programa neoliberal, porque esto hace el programa muy impopular en la ciudadanía. O sea, Bolsonaro tenía un programa muy neoliberal, hizo una implementación parcial, pero hay temas que no pudo, porque no había espacio para esto. Entonces, creo que eso cambia, pero sin dudas, eh, eso se ve muy amenazado.
lo que me llama la atención en el programa de CAST, yo estoy haciendo un estudio que comparo el neoliberalismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y lo que me llama la atención allá es que es un programa muy fino. No sé si se habla fino en español, muy refinado, muy profundo. O sea, ellos saben muy bien lo que quieren hacer. En Brasil no tenían mucha idea de lo que querían hacer, también porque fue una erupción muy sorpresiva. Y en Chile, como llevan 3 elecciones ahí, saben muy bien lo que quieren hacer. Y, y creo que eso puede ser un poco más amenazador. ¿Te respondí, Alfonso? Sí, efectivamente. Y sabe que quisiera precisar una inquietud de nuestros tiempos contemporáneos, si se puede. Eh, bueno, es que hace unos 30 o 40 años atrás se implementó obviamente el neoliberalismo a partir de la coerción, ¿no? Ahora el miedo que tengo yo es que ahora se está implementando, pero de forma legítima, activa por parte de la ciudadanía. O sea, igual es preocupante que eso incida y la gente misma lo apruebe, obviamente del mero desconocimiento. Claro. O sea, como si pasamos por una ola donde el neoliberalismo se volvió profundamente impopular, eh, ¿cómo hacer para que él continúe siendo impopular en la región? Creo que Chile es un caso un poco más particular también por su experiencia con el neoliberalismo y por su implementación en dictadura y no en el marco del consenso de Washington de los 90, ¿cierto? Y creo que lo que parte de los problemas que tenemos hoy día es que en todos los contextos el neoliberalismo está mostrando que necesita del autoritarismo para supervivir. ¿Sí, Belén? Belén. Hola, ¿se me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, Perfecto. Bueno, sí, era justo hacia donde estabas apuntando. También considerar que Chile es un caso especial. Chile fue la cuna o la incubadora del neoliberalismo en Latinoamérica y se implementó un sistema diferente. Por tanto, el neoliberalismo para las generaciones actuales es la normalidad. Nunca han vivido en un sistema que no sea neoliberal. Entonces, aceptarlo o aceptar las ideas que propone la extrema radical no suena tan loco como puede sonar para otros países de Latinoamérica. perfecto, Belén. Es una buena colocación. También para pensar un poco las peculiaridades del caso chileno. Voy a seguir un poco. ¿Qué estamos pensando acá? A mí me gusta traer unas imágenes solamente para mostrar lo que entendemos por conservadorismo moral, punitivismo penal, populismo, identidades políticas negativas, liberalismo económico, negacionismo climático y la cuestión migratoria que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de conservadurismo moral, estamos hablando de esto, ¿cierto? Cast con 2 mujeres con carteles, concebida en violación, amo mi vida, y madre de 2 angelitos, uno por violación. Y esta fotolado es en el Congreso brasileño de una campaña que se llama Escuela sin Partido. Y ahí, no sé si entienden portugués, pero se dice niño nace niño, niña nace niña, educación con ideología de género es opresión. Sea, es para ver cómo estos repertorios discursivos se reproducen de modo muy, muy, muy parecido en América Latina. Cuando pensamos en punitivismo penal, acá a la izquierda tenemos la imagen de la operación de la chacina que ocurrió en mi ciudad hace 3 semanas en Río. Río está bajo un gobierno estadual de ultraderecha y que yo creo que es muy importante decir porque y mostrar
una situación muy triste porque políticas punitivistas son políticas de muerte y que no solucionan problemas, ¿cierto? Y al lado tenemos la foto de la mega cárcel en El Salvador, que es la mayor cárcel de las Américas. Esto quiere decir que es mayor que la mayor cárcel de Estados Unidos. El Salvador pasa por una situación hoy día donde 8% de los jóvenes hombres están en la cárcel. Y sabemos que hay un proceso sistemático de violación de derechos humanos muy fuerte por detrás de eso. Cuando hablamos de punitivismo e identidades políticas negativas, hablamos de la discusión de un discurso anti-izquierda, de un pánico moral respecto a la izquierda muy fuerte. Esta acá es en el auge de la ultraderecha brasileña, con una foto del Partido de los Trabajadores en un ataúd, ¿cierto? Porque en muchos momentos sugirieron que el PT iba a acabar. Y tenemos el discurso de Johannes Kaiser. Yo creo que los comunistas son una organización criminal. Todo el tiempo esta retórica es movilizada por parte de la ultraderecha. Cuando hablamos de liberalismo económico, tenemos lo que conocemos: Milei, eliminación del Banco Central, dolarización de la economía. Pero un ejemplo importante de esta foto que hay al lado es qué pasa cuando la ultraderecha llega al gobierno. En el caso brasileño, Bolsonaro privatizó la compañía de energía eléctrica brasileña, que es la Eletrobras, que hoy día es una compañía privada, ¿cierto? Y pensar que Brasil es un país desde el punto de vista energético muy bueno, muy importante. Eso en el programa de Cast se traduce en la propuesta de privatización de la Prodelco, o mismo en lo que fue la propuesta constitucional del Partido Republicano, donde propusieron la constitucionalización de las AFPs. El negacionismo climático acá está muy vinculado a la discusión del agronegocio, del agrobusiness, y finalmente la discusión anti-migración que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Que es esta propuesta de lidiar con los migrantes de una manera que a mí me genera muy tristeza porque yo fui migrante en Chile y tengo todos mis privilegios por haber ido a Chile como trabajadora, como una persona blanca de ojos azules, y sabemos los privilegios que esto implica en Chile, pero que es algo que me da mucha pena por ver este nivel de rechazo a, a la migración en el país hoy día. Saliendo un poco de las cuestiones ideológicas, ¿me acompañan bien? ¿Alguien puede decir sí o no? Sí, 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 sí. perfecto. Ah, perfecto. Creo que Sí, América, sí. Sí, todo bien. buenísimo, Juan Pablo. Creo que América es una cuestión muy particular que se ve eso hoy día solamente con el Vox en España, que es la fuerza del legado autoritario en las ultraderechas latinoamericanas. La relación con los militares y el legado de las dictaduras militares es un elemento distintivo de las ultraderechas, sobre todo en el Cono Sur. ¿Qué eso implica? Implica en revisionismo con relación a lo que fue la ruptura democrática, lo que fueron los golpes de Estado y las dictaduras militares. Implica una defensa de la intervención de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país y una idea de que el Estado tiene que atender a las demandas de militares y de sus familias. Un ejemplo de esto fue el golpe de Estado en Brasil, donde sabemos la inteligencia y las investigaciones han mostrado que
partes de las Fuerzas Armadas tuvieron una participación muy activa en el intento de quiebre democrático de 2023 en el país. Y acá tengo algunas fotos, la de Castro, ustedes conocen, pero es del lado de Milei, es su vicepresidenta, María Victoria Villarruel, que es hija de un general y es una de las principales voces revisionistas de Argentina, que defiende la libertad de los militares que están condenados, etc. Manini Ríos, en Uruguay, es un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Uruguayas, que fue demitido por Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay en esta época, por cuestionar los procesos de investigación y juicio de la dictadura militar, y el vicepresidente de Jair Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, y el propio Bolsonaro, que fue un militar y que cuando votó por el impeachment de Dilma Rousseff, votó al nombre y homenaje a la persona que torturó a Dilma Rousseff cuando ella era una joven de 17 años y fue presa y torturada por la dictadura brasileña. Ahora bien, yo quería compartir unas cuestiones con ustedes que esto ustedes pueden ver en un estudio que fue lanzado hace 2 semanas o la semana pasada en Chile. No sé si alguien tuvo acceso al estudio y puede subir en el chat, pero que es sobre los grupos que rechazan a la ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile. Y yo creo que algo es importante que es, ¿qué es? Es verdad que la ultraderecha creció y se consolidó. Y esto es una alarma, eso es una preocupación, sobre todo por su carácter antidemocrático. Una vez que la ultraderecha llega al poder, no sabemos si ella va a dejar el poder o si va a aceptar los resultados electorales si no son resultados que están a su gusto. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira el rechazo a la ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, lo que vemos es que la mayor parte de la población rechaza a este proyecto político. Entonces, en esta pregunta que hicimos, en una escala de 1 a 5, donde 1 significa definitivamente no votaría por él y 5 significa definitivamente votaría por él, ¿qué tan probable es que vote mañana por un candidato como Milei, Bolsonaro y Cast? Uno ve que más de 50% de la población dice que no, que definitivamente no, ¿cierto? Esto quiere decir que muchas veces los resultados que vemos están relacionados con no la aprobación y no un apoyo mayoritario a este proyecto político, sino que a la idea del mal menor. Entonces, si tenemos a la ultraderecha, pero tenemos un candidato que genera un rechazo tan grande como la ultraderecha genera, la cuestión se pone complicada. Todo esto para decir que estas ideas no son ideas mayoritarias en los países que hemos estudiado y que seguimos estudiando. Ahora bien, un dato que quisiera compartir y que creo que sería muy bueno que ustedes miraran en más profundidad para esta segunda vuelta, es que estos académicos que hicieron eso, yo no estuve en ese estudio. Tuvo Cristóbal Rovira Krautwasser, Javier Sajuria y Nerea Palma. 3 chilenos ahí haciendo este estudio. Hay grupos distintos que no están dispuestos a votar a la ultraderecha. En el caso de Chile, se identifica 4 grupos. Mujeres populares, o sea, de origen popular, de origen pobre, a favor de políticas redistributivas, para decir que no es solamente en el campo del conservadurismo moral, hay que dar la pelea en el campo socioeconómico y de las políticas distributivas, sobre todo entre las mujeres. El otro grupo es de los progresistas duros,
¿cierto? Me imagino que nosotros que estamos acá, militantes, afiliados a algún partido político, que dedicamos nuestras vidas y horas de nuestros días para esto, el centro pluralista, que creo que es un sector muy eh, difícil de Chile hoy día. Por ejemplo, yo veía el centro pluralista en 21 en Chile como el centro de Sichel, ¿cierto? Y Sichel en el lunes salió diciendo que iba a votar en José Antonio Cast sí o sí. Dio una entrevista para la tercera, que incluso que creo que es una buena entrevista para entender cómo este campo político, la pelea que se va a dar en este campo político, y los conservadores moderados que dicen que son de derecha, pero no tanto. Si estos sectores van a sumar en la candidatura de Jara, yo creo que eso es el desafío. Pero que hay un grupo de rechazo, que hay un grupo que no quiere votar por la ultraderecha, este grupo hay, y este grupo es mayoritario en la sociedad brasileña, en la sociedad argentina, en la sociedad chilena. ¿Me siguen? ¿Alguien tiene alguna cuestión? Porque voy a pasar un poco para una cuestión de estrategias de respuesta. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Sí, Ok, muchas gracias. vale. Porque muchas veces no alcanzo a leer. La muestra, no, en verdad, yo leí ahora rápido el chat. La muestra es representativa de la población nacional. Se hizo con presencial, creo que en 1800. Ahí hay detalles en la ficha, ¿ok? Solamente para responder a una cuestión que vi en el chat. Esto se redujo a 131 casos, ¿sí? Sí, Bastián. Hola, ¿qué tal? Y gracias por la clase, está muy interesante. Yo solo quería preguntar cómo se entiende que si bien según el gráfico de barras donde salen las opciones del 1 a la 5, la opción por ningún caso, que es la uno, supera el 50%, ¿cómo se explica que en Brasil, por ejemplo, y en Argentina, sí, ese 50% no se cumplió, digamos? Se traspasó esa barrera y salieron electos los candidatos y gobernaron, digamos, o gobiernan. Entonces, ¿cómo se explica esa decisión o esa dimensión en la que no aplica esa regla? ¿Cuál es el factor ahí que explica ese fenómeno? Claro, esa pregunta es muy buena, muchas gracias. Se explica por quién generaba más rechazo, ¿cierto? Porque, ok, la ultraderecha genera un amplio rechazo, pero con eso no quiere decir que la centroizquierda, el progresismo, también no genera un amplio rechazo. Entonces, en elecciones de 2 turnos, la pelea se da por quién genera más rechazo. En el caso brasileño, cuando uno mira las elecciones de 2018, que fueron, recordemos que una elección post-impeachment, con Lula en la cárcel, una elección muy dura para el PT, lo que vemos es que el nivel de antipetismo era mucho más relevante que el nivel de rechazo a Bolsonaro. Y en el Perfecto, caso de Argentina, lo que vemos es que el rechazo a Massa era mucho más grande que el rechazo a Milei. perfecto, muchas gracias. Ahora, cuando uno mira el comportamiento en el primer turno, por ejemplo, Brasil es un caso un poco distinto. Pero cuando uno mira la votación que tuvo Cast en la primera vuelta, ¿cuánto tuvo Cast? 25, algo así. Y tú ves que la persona que dice definitivamente sí es 26%. En el caso de Argentina también es muy cerca. Entonces uno ve que el grupo más fiel ahí está alrededor de 25 por ahí. Ujú.
¿Te respondí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí yo agregaría algunas cuestiones que yo estaba pensando un poco, una cuestión que tengo reflexionado un poco acá en Brasil, no sola, porque no se reflexionó sola, sino que con colegas y compañeros hemos reflexionado, es cómo responder al fenómeno, ¿cierto? Porque la derrota electoral es importante, obvio, pero derrotar en términos políticos y de sus ideas y de sus discursos también es importante. Entonces, ¿qué es que pensamos? Que la ultraderecha moviliza, gana influencia y normaliza narrativas que generan exclusión y aumentan desigualdades. Esto es lo que hace la ultraderecha. Exclusiones económicas, raciales, exclusiones de quién es y de quién no es parte de un país, exclusiones de género, todo tipo de exclusión. ¿Y cuál es la cuestión que nos ponemos? ¿Cómo revertir a esta tendencia que amenaza los principios claves de la democracia? Cuando miramos desde el punto de vista comparado, ¿qué sabemos? Lo que funciona, tenemos pistas, pero ya sabemos con mucha claridad lo que no funciona, ¿cierto? ¿Y qué sabemos que no funciona? Un punto muy importante, no adoptar posiciones de la ultraderecha, ¿cierto? ¿Qué pasó con los otros sectores, las otras fuerzas europeas, al momento que incorporaron los ideales y las políticas nativistas y antimigración de la ultraderecha europea? ¿Ganaron electorado? No ganaron elecciones. Mucho por el contrario, perdieron identidad programática, perdieron confianza del electorado, de su electorado fiel, y no están logrando llegar y armar gobiernos, ¿cierto? Entonces yo diría que acomodar posiciones de ultraderecha, y ahí en particular, pensando en el caso chileno, acomodar posiciones de ultraderecha respecto a la temática de la migración, respecto a la temática de la seguridad pública, no funciona. En el caso brasileño, yo puedo decir que acomodar y copiar ideales de ultraderecha respecto al conservadorismo moral, que es lo que hace el progresismo brasileño, no funciona. Hace con que perdamos identidad, confianza en el electorado y horizonte político. Otra lección, evitar que partidos de ultraderecha integren el gobierno. El llamado a la derecha convencional para que no arme coaliciones con este grupo. Otra lección, generar atención para nuestras propias propuestas y trabajar mensajes impopulares, pero valorar lo que es el programa político del progresismo, explorando temas divisivos y debilidades de estos adversarios, para finalmente apostar en el campo democrático. Y yo creo que yo voy a hablar un poco de eso, es la lección fundamental del caso brasileño, que es apostar en un campo democrático y en la formación de una coalición multi-actores para contrarrestar a la ultraderecha. ¿Qué hacer en términos de narrativas, ok? Y estas son cuestiones que todavía están en desarrollo. Entonces, creo que todo diálogo acá es más que bienvenido. Primero es entender cómo la ultraderecha describe la sociedad. ¿Qué es que identificamos en común en el campo político de la ultraderecha en el mundo? ¿Qué es común? Narrativas de nostalgia del pasado, un pasado que nunca existió, pero que se revive de modo nostálgico, y visiones catastróficas del futuro. Segundo, soluciones simplistas para problemas complejos, ¿cierto? ¿Cómo vemos esto? Construir una zanja en el norte de Chile, ¿cierto? Teorías conspiratorias
donde en general se está hablando de que hay élites que están manipulando las minorías. La idea de la ideología de género tiene mucho que ver con esto. Y finalmente la idea de que hay un pueblo común que está siendo traicionado y un pueblo común que es homogéneo y único. Cuando pensamos en el fundamento y los fundamentos de la respuesta progresista, pensamos que es importante que el campo progresista, voy a tomar un poco de agua, perdón, conozca a sus valores y qué valores defiende. Y creo que esta es la discusión que los centros de pensamiento tienen que dar frente a la consolidación de la ultraderecha, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro ADN? Ser explícito en el tipo de sociedad que queremos y de cómo pretendemos alcanzarla, eh, en términos de políticas de igualdad, de inclusión, de redistribución y transferir la narrativa, ¿cierto? Porque la narrativa no puede ser la narrativa de la ultraderecha. No puede ser que una elección esté pautada en lo que la ultraderecha dice que es importante, como cuando Casta intenta pautar la elección en inmigración, violencia y desempleo, incluso con mentiras sobre los tres temas, aunque sean cuestiones relevantes, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la narrativa? Eso en Brasil llevamos un par de años para aprender y recién ahora estamos aprendiendo a imponer una agenda. Entonces, en Brasil, por ejemplo, se impuso una agenda socioeconómica en el Parlamento brasileño, donde personas que ganan hasta 5 sueldos mínimos, casi 5 sueldos mínimos, no van a pagar el impuesto de la renta y que esta falta de recaudación eh, se va a suplir con los impuestos a los super ricos. Esto fue el gobierno con una agenda positiva impondo su programa político y la ultraderecha tuvo que aceptar y se aprobó por unanimidad en el Parlamento brasileño. De tal modo que solamente reaccionar no es posible. No podemos ser cajas de resonancia. ¿Es así que se habla en español? Cajas de resonancia. No podemos amplificar solamente a la ultraderecha, sino que tener nuestra agenda y también lidiar con esta agenda. ¿Alguna cuestión? ¿Estamos bien? Sí, bien. Sí, tiene una pregunta Valentina Olivares. Ah, claro, Valentina. Sí. Hola, ¿qué tal? Em, bueno, muchas gracias por esta parte. Yo creo que es muy aclaradora de las cosas que han funcionado, ¿no? Porque a veces nos cuesta mirar como em, la experiencia reciente, ¿no? O sea, creo que esta fue una conversación como que circuló harto en nuestro entorno cuando la derecha logró ordenar muy bien la agenda en el proceso de elección del segundo proceso constitucional, o sea, ya la había logrado como ordenar harto antes que en el en el proceso constituyente, pero en la elección del Consejo coincidió que la agenda de seguridad fue la principal agenda mediática y nacional, ¿no? Eh, y además coincidió con que hubo varias muertes de uniformados en, digamos, en sus jornadas de trabajo y vimos a todas nuestras autoridades, porque les corresponde a su rol, ¿cierto? Asistir a los responsos, a los funerales, etcétera. Entonces yo creo que ese fue como un ejemplo de, ¿cómo decirlo de manera que no suene mal? O sea, o sea, la agenda de seguridad tiene que ser importante para nosotros, porque es un problema para la mayoría de la gente. Entonces, pero hacerlo en nuestros términos, o sea, porque cuando tomamos los ropajes ajenos, parece, como se dice en Chile, como la versión fruna, que es como la versión pirata, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo igual haría como hincapié en esa distinción, en el sentido de que
los aspectos que la derecha pone en valor, es decir, las identidades políticas negativas como una forma de rechazo o de movilizar un sentimiento antielitario, la mano dura como una respuesta a los problemas de seguridad y crecimiento del crimen organizado, y la dinámica como anti-inmigración, en el caso chileno, como una respuesta a un fenómeno social y también económico que es muy real en América Latina y en el Cono Sur el último tiempo. Creo que haría la distinción entre no vestirnos con su ropaje, pero por otro lado también ser capaces de atender a esos problemas, ¿no? Como que creo que ha sido como algo que nos ha costado en el tránsito de estos últimos años. Eso haría como esa distinción. Perfecto. Yo creo que ese punto, bueno, yo como brasileña no podría estar más de acuerdo. Yo creo que ese punto es muy importante y que sobre todo en el tema de la seguridad pública, esto se pone aún más relevante, ¿cierto? Porque esto está relacionado y hablando desde un país que tiene una larga experiencia con la agenda de seguridad pública. Esto está muy relacionado a una idea antigua y que ya se probó errada de la izquierda de que procesos de inclusión social naturalmente disminuirían la violencia, ¿cierto? Y eso no es lo que pasa. Muchas veces por el contrario, porque cuando hay más plata, cuando hay personas con mejores condiciones de vida, hay nuevos comercios que se vuelven más atractivos, etcétera. Es una discusión súper compleja. Yo creo que la discusión respecto a la agenda de seguridad es la discusión más sensible que tenemos como campo político de la izquierda. Y lo que puedo compartir acá en Brasil, luego de los hechos, bueno, que todos ustedes vieron y que se preguntó en el debate presidencial chileno de la semana pasada, si los candidatos estarían dispuestos a repetir la operación Río de Janeiro en Chile, operación esta que se hace de este modo desde los años 90 y que nunca ha generado ninguna solución. Me llamó mucho la atención lo que dijo Evelyn Matei, a los bandidos cárcel o cementerio. Ahí sacó todo su pasado, yo creo, con esta declaración. Pero la pelea que se está dando acá en Brasil es que hay que ir detrás de la ruta del dinero, ¿cierto? Entonces, esta semana, por ejemplo, Amor, una. aló, hola, Dice, es el Día del Hombre y justo le llegó ese regalo. Hay un micrófono Hay un abierto. micrófono abierto, hay un micrófono abierto. Valentina Feitón, ¿tienes el micrófono abierto? sí. Que hay que ir atrás de la ruta del dinero, ¿cierto? Y eso es lo que se está haciendo en Brasil en varias operaciones de la Policía Federal. Ayer se hizo una que generó en términos de desestructuración de las facciones criminales un impacto mucho mayor que lo que se vio en Río de Janeiro hace 2 semanas. Pero creo que es un tema súper complejo, duro, eh, pero que tenemos que encarar desde nuestros valores, principios y sobre todo desde nuestras perspectivas de derechos humanos. Incluso porque no nos trae éxito electoral, ¿cierto? La gente no va a votar en candidaturas progresistas porque están defendiendo manos duras. Porque la gente no vota por la copia, la gente vota por el original. Entonces, incluso en términos electorales pragmáticos, no rinde. ¿Sí? Natalia y después Karina. Hola, muchas gracias. Mira, Catita, te quería preguntar lo siguiente respecto a este check de cuáles son los puntos para poder identificar la narrativa o cómo actúa la ultraderecha. Acá en Chile está el fenómeno de Franco Parisi, que tuvo una votación muy, muy importante en la primera vuelta. Em,
yo siento que es un actor así como bisagra que recoge a un electorado que es algo volátil y que está desafectado por la política tradicional. Esa es mi impresión, probablemente puede ser diferente, pero al mismo tiempo adopta estos marcos que tú estabas diciendo, marcos y discursos que provienen fuertemente de la ultraderecha, seguridad, antiestado, antiélite, etcétera. Entonces quería saber tu opinión sobre cuál es realmente su importancia como en el tablero entre izquierda, derecha y ultraderecha, y si tendría alguna implicancia para la izquierda intentar acercarse a ese electorado, considerando los riesgos de validar marcos de ultraderecha, pero en un político que es un poco volátil. Eso, gracias. Karina, y ahí paso para, y ahí respondo ambas en conjunto, ¿puede ser? Nada, bueno, agradecerte la exposición. Está súper interesante. Está súper interesante esto de el cuadro de las temáticas, que en el fondo evidencia que no es todo en común. De hecho, es lo mínimo en común. Eh, y también, como por otro lado, esto de, de la pregunta por si votarían por la extrema derecha como de principio, que nos esperanza, porque en el fondo igual podemos ser más, ¿no? Dado el momento en el que estamos, es en general bastante esperanzador. Yo tengo la impresión de que sí hay algo en común, creo que cada vez más la forma es el fondo. Entonces, no es la temática, sino es una determinada emocionalidad. eh, una determinada emocionalidad que es poco orgánica, porque es la desconfianza, la sensación de inseguridad, que además se produce en el mismo neoliberalismo, ¿no? Pero como explotar eso, como estos mensajes de eslogan y basarse solo en el eslogan, ¿no? Como que imponen, y eso es lo que me parece bien complejo también, un espacio discursivo que se caracteriza por ser muy rápido, eh, muy pandémico en términos de contagio muy emocional, negativamente emocional, es como el reclamo, es como, ¿no? Me parece que Chile, a partir de la experiencia más reciente también, es un espacio muy fértil a este tipo de dinámicas. eh, y además porque venimos de constatar que como que nada se puede. O sea, se intentó el estallido, se intentó una primera propuesta de constitución, se intentó la otra. Yo creo que para Chile ha sido una experiencia muy nefasta de esto no sirve, esto no sirve. Eh, y también que efectivamente son antiestatistas, pero por el otro lado son todos los estatistas. O sea, se imaginan el control total. Entonces, eso, como en el fondo creo que hay que trabajar mucho más esto de la forma es el fondo y cómo esto contagia. Y desde ahí yo me explico un Parisi, porque Ujú. efectivamente entra en esta misma forma, eh, con la cual la gente ya está como presensibilizada. Eso, como que sí veo que pese a que las temáticas pueden ser distintas, o sea, como que tú ves las campañas y qué sé yo, y son exactamente iguales. De forma y eso es como que me gustaría que pudieras comentar un poco qué han analizado desde ahí. É, yo creo que muy buenas las preguntas, pero no sé si voy a ser capaz de responderlas, porque creo que el fenómeno Parisi es algo que hay que entender y hay que entender con mucho cuidado, ¿cierto? Porque creo que algo que no podemos hacer nunca, nunca, nunca es desvalorar el malestar ciudadano y el modo por el cual la ciudadanía vota, ¿cierto? El malestar es legítimo,
porque las democracias están debilitadas y no están cumpliendo con expectativas de igualdad. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, respuestas fáciles y soluciones simplistas, como la de la ultraderecha o como la de Parisi, que yo creo que se encuadra en el marco de las soluciones simplistas, también sabemos que no nos llevan a ningún lado. Si yo pudiera pensar en el fenómeno Parisi, pensaría en este aspecto del malestar muy profundo, muy arraigado, ¿cierto? Y donde hay un contexto para buscar a este tipo de candidatura. Eso no es una exclusividad de Chile. Si uno toma, por ejemplo, las últimas elecciones de Colombia, la persona que pasó a la segunda vuelta en contra de Petro no fue una persona de la derecha tradicional ni de la ultraderecha. Fue una figura cercana a París y en alguna medida creo que murió, que ya era bien viejito, Rodolfo Hernández, pero que de alguna manera capturaba ese malestar. Ahora, yo creo que tenemos que entender este malestar de modo muy rápido y que electores hay que buscar en todos lados. Ahora, hay lados que son más efectivos y lados menos efectivos. Tratando de una segunda vuelta hay que buscar donde no los electores que ya están consolidados, sino los indecisos. Ahí es una pelea que ustedes espero que estén dando por allá. Y para terminar, no sé si les respondí tanto, pero me quedo con más dudas que preguntas en este tema. Eh, para terminar, me gustaría pensar un poco solamente en la cuestión del futuro de las otras derechas en América Latina, ¿cierto? Primero creo y recupero a París para pensar en esto, ¿cierto? Que París no es de ultraderecha, pero hay un contexto de malestar y la ultraderecha se beneficia de este contexto de malestar con la política, también politizando nuevos temas, en especial temas morales y de seguridad pública. La ultraderecha en América Latina también se ha beneficiado de ser una novedad. En este sentido, hay que pensar lo que pasa cuando deja de ser una novedad, qué pasa con el electorado cuando es una novedad. De lecciones aprendidas, lo que yo puedo decir, y acá pensando mucho en la experiencia brasileña, porque creo que es una experiencia eh, que tenemos que orgullarnos, que es que la resiliencia democrática es un proceso de aprendizaje continuo y de construcción, sostenimiento de una coalición multiactor. En Brasil hubo un proceso de aprendizaje institucional muy importante, incluso que caminó en el sentido de qué sectores de la centroderecha podemos llamar para construir esta oposición democrática. Si no podemos hacer eso con ningún partido, porque todos los partidos se fueron a adversar Bolsonaro, ¿qué figuras restan? ¿Con qué figuras podemos trabajar? El vicepresidente de Brasil hoy día, que se llama Geraldo Alckmin, era el principal referente de la centroderecha brasileña y fue por 2 décadas gobernador de São Paulo. Incluso disputó una elección contra Lula, que fue la elección de 2006, y hoy día es vicepresidente. La ministra de Lula de Infraestructura, que es Simone Tebet, es la referente de la centroderecha de las elecciones de 2022, que dio la vida en la segunda vuelta de estas elecciones. Digo esto porque este proceso, y yo al principio, hablando de un testimonio personal, yo tenía mucha resistencia a eso, a componer con estos sectores, pero fue la salida posible y la salida que se está mostrando exitosa y que ha generado hartas relaciones de confianza y de construcción colectiva. Ahora bien, hay un desafío persistente que es la ultraderecha no se va,
la ultraderecha está consolidada. Por eso, tener lecciones, identificar narrativas y posibilidades de éxito y victoria es importante. Y por eso la acción coordinada de las fuerzas democráticas es aún más importante. Muestra que las acciones de la ultraderecha tienen límites. Yo creo que el caso ejemplar fueron las acciones coordenadas de las elecciones 2021 en Chile, ¿cierto? Lo que se hizo ahí en la segunda vuelta para mí sigue siendo un ejemplo que siempre voy a tener como referencia. Y claro, algo que me pone muy feliz, que es la condena de Bolsonaro este año en Brasil por una acción coordinada de las fuerzas democráticas. En este sentido es crucial que no perdamos las esperanzas, pero tampoco nuestras capacidades de presentar alternativas claras que definan nuestras propias narrativas, que traigan la pelea para nuestro lado de la cancha de fútbol y que sin dudas nunca dejemos de creer en nuestra capacidad de surgir, de recuperar, porque al final es para eso que vivimos y para eso que ustedes me están escuchando hasta las 9 horas de la noche de un miércoles. Así que muchas gracias y quedo a disposición. Ah, un último comentario. Parte de esa cuestión de que puse ahí respecto a narrativas y respuestas es parte de dos informes de la FES, pero que están en inglés. Si me quieren escribir después, puedo compartir eso, ¿ok? Si alguien del rumbo colectivo puede hacer eso, yo me acuerdo. No sé si Juan Pablo tiene algo que hablar. No sé